Grabar. Ay, muchas gracias. Creo que volveré a empezar. Bien, estábamos hablando del tema. Les decía que el tema va a ser el asunto del cual va a tratar un texto. Responde a la pregunta de qué trata la lectura. ¿Es específico? ¿Es específico? ¿Es nominal? Esto quiere decir que no tiene verbo. Si hablamos de Romeo y Julieta, podríamos poner que el tema es el amor prohibido. ¿Alguien más tiene otra idea? Romanticismo de Romeo y Julieta. Bien, yo me voy más porque el tema es el amor prohibido. Puede ser también un amor imposible, exacto. Muy bien. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no es simplemente el amor? Esto se da porque dependiendo del texto que nosotros estemos leyendo, el tema puede complementarse con un aspecto específico. Por ejemplo, si estamos leyendo algo sobre Albert Einstein y encontramos que nuestro tema es Albert Einstein, por favor, ¿alguien está con su micrófono encendido? Ya. Por ejemplo, si es que estamos leyendo un texto sobre Albert Einstein, podríamos poner que el tema es Albert Einstein. Pero si el texto no nos habla sobre generalidades de Albert Einstein, sino sobre una parte específica de él, por ejemplo, sus últimos días o, por ejemplo, su personalidad, podríamos poner en el tema Albert Einstein en sus últimos días o Albert Einstein y su personalidad. Así es como se maneja el tema en un texto. Ahora pasemos a las ideas que son las que componen en sí el texto. La idea principal también es conocida como tesis, planteamiento central. Esta contiene el mensaje principal que el autor le quiere transmitir al lector. Puede encontrarse al inicio de una lectura, en la parte media o en la parte final, y esto en un momento se los voy a mostrar con un ejemplo. Responde a las preguntas de qué se dice básicamente de aquello, qué se dice básicamente del tema. Si nuestro tema es el aborto, respondería a la pregunta, ¿qué se dice básicamente del aborto? ¿Qué se dice básicamente de la música? ¿Qué se dice básicamente de Albert Einstein y su personalidad? ¿O qué se dice de el amor o el amor prohibido? Esta es la pregunta a la que debemos recurrir si es que nosotros queremos encontrar la idea principal en un texto. Por otro lado, las ideas secundarias van a ser todas aquellas que sostienen la idea principal. Van a agregar, complementar, y en las ideas secundarias vamos a encontrar ejemplos, reiteraciones, argumentos y comparaciones. Las ideas secundarias son variadas y se van a encontrar en la mayoría de los textos. La idea principal, me olvidé decirles esto, la idea principal no siempre va a encontrarse de manera literal en un texto, no siempre va a estar escrita ahí tal cual, sino que en algunos casos la debemos deducir. Vamos a poner un ejemplo para poder entender mejor esto de las ideas principales y las ideas secundarias. Este es un pequeño texto o fragmento, de hecho, de la primera parte del discurso del método de Descartes. Leamos juntas. El discurso del método es una obra de plenitud mental. Exceptuando algunos diálogos de Platón, no hay libro alguno que lo supere en profundidad y en variedad de intereses y sugestiones. Inaugura la filosofía moderna, abre nuevos cauces a la ciencia, ilumina los rasgos esenciales de la literatura y del carácter francés. Yo les pregunto, ¿cuál sería acá el tema? Recuerden que el tema es corto, es exacto, no tiene verbo. Los leo por el chat, chicos. Así, ¿verdad? En sí el libro se llama El discurso del método.
Así que la obra de la que se está hablando es el discurso del método. Exacto. Responde a la pregunta de qué se trata el texto. Y el texto está tratando este pequeño fragmento sobre el discurso del método. Ahora, para hallar la idea principal, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué se dice del discurso del método? Y es allí como hallamos nuestra idea principal. Los leo en el chat, si es que para que ubiquen la idea principal y me la pongan. Vamos a resaltar. Exacto, nuestra idea principal sería el discurso del método es una obra de plenitud mental. Vamos a ver que esta idea principal cumple con lo que se pide, que es que tenga un verbo y es una frase que engloba el resto del texto. Un tip para poder sacar la idea principal de un texto sería que si ustedes quitan esta frase, el resto del texto ya no tiene sentido. Si leemos solo desde exceptuando hasta carácter francés, el texto ya no tiene sentido porque no se sabe sobre qué se está hablando. Ese es un tip para que ustedes puedan encontrar la idea principal. Si es que la quitan, el texto pierde sentido. Por otro lado, vamos a encontrar las ideas secundarias. Las ideas secundarias son todas aquellas que van a acompañar a esta idea principal. Por ejemplo, exceptuando algunos diálogos de Platón, no hay libro alguno que lo supere en profundidad y en variedad de intereses y sugestiones. Hasta allí encierra una idea secundaria, porque allí empieza otra. Inaugura la filosofía moderna, abre nuevos cauces a la ciencia. Hasta allí podría darse una tercera idea secundaria y empezaría una tercera. Ilumina rasgos esenciales de la literatura y del carácter francés. Pero todo esto en sí se resume, bueno, no se resume, pero aporta a nuestra idea principal. Si quitamos una de estas ideas secundarias, podríamos decir que el texto todavía sigue vivo, todavía se entiende y todavía lo podemos comprender. Les decía que la idea principal va a poder cambiar en ubicación, no siempre se va a encontrar al inicio. Por ejemplo, este es el mismo texto, pero he cambiado la ubicación de la idea principal al medio y el fragmento igual se entiende. Exceptuando algunos diálogos de Platón, no hay libro alguno que supere en profundidad y en variedad de intereses y sugestiones a El discurso del método, que es una obra de plenitud mental. Inaugura la filosofía moderna, abre nuevos cauces a la ciencia, ilumina los rasgos esenciales de la literatura y del carácter francés. Como ven, la idea principal puede variar de ubicación y en muchos textos la idea principal no va a encontrarse de manera literal, sino lo vamos a tener que inferir. Y eso lo vamos a ver más en las prácticas con nuestro libro de trabajo que, bueno, si ahorita no lo tienen, vamos a hacer las prácticas a la próxima semana, pero he bajado unos cuantos textos que los podemos ir resolviendo. Antes de resolver y pasar a la práctica, les tengo que hablar sobre los tipos de preguntas que nos pueden venir, porque no todas las preguntas van a ser sobre cuál es la idea principal o cuál es el tema del texto, sino hay otras preguntas y muchas están enlazadas a ideas secundarias del texto, no siempre es al tema o a la idea principal. En tipos de preguntas existen las preguntas específicas y las preguntas globales. Las preguntas específicas son todas aquellas que para poder responderlas no es necesario leer todo el texto, sino solo una parte. Es necesario solo contextualizarlas. Por ejemplo, ¿qué significa este término? ¿Qué podemos entender por la siguiente frase?
Para poder resolver, por ejemplo, la pregunta 1, ¿qué significa este término? Si tenemos un fragmento, un texto bastante largo, no solo es necesario ubicar ese término y contextualizarlo en la frase en la que está o en el párrafo en el que se encuentra para poder resolverlo. Un tip que les podría dar para poder responder este tipo de preguntas es que primero lean las preguntas. Si es que ustedes en las preguntas se encuentran qué significa este término, cuando ustedes ya lean el texto y encuentren ese término, lo subrayan para ubicarlo más rápido y poder responder mm, con más rapidez. Este es un tip que les puedo dar, tanto para qué significa este término como para qué podemos entender por la siguiente frase. Del mismo modo, cuando estás leyendo, es bastante notorio y resaltante ciertas palabras, ciertos términos, ciertas entradas que usa el autor que te pueden preguntar en el cuestionario. Las preguntas globales van a ser todas aquellas preguntas que para poder resolverlas sí necesitas terminar de leer todo el texto. Por ejemplo, ahí entran nuestras preguntas bastante conocidas y usuales. ¿Cuál es la idea central del texto y cuál es el título más adecuado para el texto? Para resolver estas preguntas, como les digo, tenemos que terminar de leer todo el texto o leer en su mayoría gran parte del texto. Pero estas no son las únicas preguntas que nos pueden venir. Hay otra clasificación que son preguntas de retención y preguntas de comprensión. Las preguntas de retención van a ser todas aquellas cuya respuesta se encuentra literalmente en el texto. Es decir, si te preguntan el gato es negro y te comienza una descripción del gato, la pregunta va a ser ¿qué color es el gato? Y tú tienes que buscar la respuesta literalmente en el texto. Con ello ganas una habilidad para captar y mantener para captar y mantener lo que el autor trata de decirte con su texto. Para las preguntas de comprensión, estas son, se podría decir, un poco más complicadas, requieren más análisis. Existen 3 tipos, las preguntas de traducción, interpretación y extrapolación. Las preguntas de traducción van a ser, o bueno, van a medir tu habilidad de poder decir lo que menciona el autor, pero con tus propias palabras. O si no, también pueden tratar de que tú digas lo que se menciona en el texto, pero de una manera más sencilla. Esa es una pregunta de traducción. Puede venir, por ejemplo, de este modo. ¿Qué es correcto según el texto? Si bien en la pregunta no vienen las alternativas. En las alternativas te van a poner cosas muy similares a lo que dice el autor y tienes que saber escoger bien, estar atento a lo que dice, porque no va a estar, las alternativas no van a decirte las cosas literalmente como se encuentran en el texto, sino de una manera diferente, pero te van a tratar de decir lo mismo. En las preguntas de interpretación vamos a encontrar el siguiente tipo de preguntas. ¿Qué podemos deducir según el texto? ¿Qué pretende el autor? Otros formatos en los que te suelen venir estas preguntas puede ser qué se infiere, qué se colige, qué se desprende, qué se deduce del texto. Y lo que busca el autor al hacerte estas preguntas es que tú puedas concluir o generalizar a partir de, bueno, generalizar una idea a partir de varias ideas que te da el autor en un texto. Lo que es importante saber es que los tipos de preguntas, tú tienes que saber responder lo que te pide la pregunta. Es muy usual equivocarse en las preguntas de interpretación, porque si el autor te dice qué podemos deducir según el texto, muchas de las alternativas vas a encontrar una respuesta literal y no debes marcar esa. Cuando el autor te pregunta por una deducción, lo que tú debes marcar en las alternativas es una inferencia. No puedes marcar una alternativa que te dé una respuesta
que se encuentra literal en el texto. Ese es un tip que pues en donde bastante se equivocan porque suelen marcar una alternativa que con la respuesta lo que dice el autor, así literalmente, y eso no es correcto. Tienes que marcar una inferencia, por algo es una pregunta de inferencia y deducción. Lo siguiente, la siguiente clase o tipo de preguntas son las preguntas de extrapolación. Estas preguntas, sinceramente, para mí son más complicadas. ¿Por qué? Porque no es necesario un simple análisis o una simple comprensión. Lo que tú tienes que hacer aquí es meterte en el papel, entrar en el rol y tomar la posición del autor para responder a una suposición. Si es que, por ejemplo, aquí la clase de preguntas que te pueden venir son, si pasa esto, entonces podría pasar aquello. Si es que el autor tomara una posición totalmente opuesta a la que tiene, entonces lo que afirmaría sería lo siguiente. Y ahí es cuando vienen tus alternativas. Por eso es que estas preguntas son un poco más complicadas de resolver y de analizar, porque tienes que tomar la posición del autor y muchas veces es muy usual confundir tus propios conocimientos, tus propias ideas, tu propia posición ante un tema con lo que el autor te está diciendo. Bien, entonces creo que ahora sí podemos pasar a resolver un texto. ¿Les quieren que les deje? Creo que sí, les voy a dejar tiempo para que ustedes puedan resolver esto y luego lo resolvemos juntas para ver más o menos cómo estamos y bueno, responder nuestras dudas. Les voy a dar 3, 4 minutitos.
Chicos, ¿han podido terminar de leer, de responder o todavía no? Ya, ya, los espero. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Pudimos responder? Ya, listo. Entonces vamos a comenzar a corregir. Pero antes les voy a preguntar, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema? Pueden participar por chat. Corto maltés, exacto. Y eso nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la idea central del texto anterior? Cuando alguien habla de idea central, se refiere a la idea principal. Esto quiere decir que debe responder a la pregunta, ¿qué se dice del corto maltés? La importancia. ¿Qué alternativa han marcado ahí, chicos? Contéstenme todos, participemos, chicos. Participemos que quiero escucharlos, o bueno, quiero leerlos. La B. A ver, ¿quién da más? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? La C. Bien, ahí la A. Por ahí la A salió una nueva alternativa. Muy bien. La B. Pues, nadie va por la D, nadie. Muy bien, chicos, estamos bien. Nadie va por la D. Ya, la respuesta aquí es la A. ¿Por qué? ¿Qué se dice del personaje? O bueno, ¿qué se dice del corto maltés, que es de quien está tratando nuestro texto? Si bien gran parte del texto, todo el segundo párrafo nos cuenta una historia sobre bueno, nos cuenta la historia en sí del corto maltés, ¿no? Básicamente. El primer, la primera parte es muy importante aquí. Tienen que ser cuidadosos en cuanto a lo que busca el autor transmitir con su texto.
el autor les habla sobre considerar al corto maltés importante para la historia del cómic. Y luego de hablar de su importancia, nos cuenta algo de su historia. Nos trata de decir más o menos, esta es su historia y por estas razones que lo admiran, más o menos, pero todo este párrafo sale a partir de una idea de aquí, una idea principal, la cual se desarrolla todo el resto del texto. Esto quiere decir, ¿cuál es esa idea principal? Que el corto maltés tuvo una importancia grande tuvo una gran importancia. Chicos, ¿se me escucha? Chicos, ¿se me escucha? Ya, bien, chicos, como les decía, aquí la alternativa correcta es la importancia del corto maltés en la historia del cómic. Y esto, la parte de su historia que nos comenta, es solo una idea secundaria. Si es que nosotros eliminamos de aquí la parte que dice destacar la importancia del corto maltés en la historia del cómic, si es que nosotros quitamos toda la parte en donde nos señala la importancia que tuvo el corto maltés en la historia del cómic, el texto pierde sentido. Ya no es tan relevante contarnos su historia si es que no sabemos el motivo por el cual nos la cuenta. Eh, Llegaron a la pregunta 2 para que me den sus alternativas. 1 y 3. 1 y 3. Las D, todas. La C. La C, la C. Las D, todas. Bien, chicos, estamos bien en comprensión de textos. La respuesta aquí es todas. A ver, vamos a irnos vamos a analizar cada uno de estos puntos. Claro, dice políglota. Políglota es una persona que habla muchas lenguas, ¿verdad? Y esto lo menciona en la parte en la que, ¿dónde está esta línea? Que él sabía varias, eso es cierto, y eso lo dice literalmente. Sabía más de 3, eso lo dice literalmente en el texto. Ahorita no lo encuentro. No lo encuentro, lo tengo subrayado, pero no lo encuentro. Dice, un rabino que le enseña español, el hebreo y algo de árabe. Algo de árabe. Pero sí sabía. Políglota. Hablaba varias lenguas. Según el primer punto dice, bueno, sabiendo que hablaba varias lenguas, ya descartamos, ¿no? Solo la 1, solo la 3. Sabiendo solo eso, que hablaba varias lenguas, podríamos descartar y ya sacar de ahí. Tuvo una amistad con César Vallejo, eso lo podemos deducir al final, porque dice hizo buenas migas con César Vallejo, es una expresión que indica que hizo amistad con él. Y ha suscitado la admiración de Eco y Mitterrand. Eso lo dice en el primer párrafo. Y sí, también es cierto, las respuestas se encuentran literalmente. Ahora para la pregunta número 3. ¿Qué han marcado allí? La B. La B, la B, la B. La C, la
A, la D. Acá hay respuestas variadas. ¿Por qué? ¿Por qué hay respuestas variadas? A ver, dice, marca la afirmación incorrecta de acuerdo con el texto. Vamos una por una. Cana y Maltés pueden ser considerados mitos fundacionales por sus respectivos géneros. Esto es cierto. Lo dice en la primera parte, o se puede entender de la primera parte, ¿no? Tal es la importancia que esta obra tuvo en el devenir del género. Estaba hablando de El Ciudadano de Kane y luego dice, lo mismo se podría decir con la historia del cómic. Este es correcto. Siguiente. El corto maltés murió durante la Guerra Civil Española. A ver, ¿qué dice sobre la Guerra Civil Española? Dice, para finalmente desaparecer en acción durante la Guerra Civil Española. ¿Saben si murió? Exacto. Ya, no dice exactamente si murió. Solo dice que desapareció. Sí se podría entender, pero hubieran podido pasar también otra cantidad de cosas. No necesariamente morir. A ver, el rasgo que mejor defiende el corto maltés es la lealtad. Eso también se encuentra literalmente en el texto. Y el corto maltés es protagonista de la historia contemporánea. Eso también creo que se encuentra literalmente en el texto. Y si no, esta es la historia contemporánea, la historia de la Segunda Guerra. La respuesta es la B, exacto, chicos. Podríamos resolver un texto más. Nos queda un minutito, creo. ¿Les parece? Un texto más. Es corto. 1 minuto por pregunta. Menos. Ya. Entonces lo hacemos. Lo hacemos, chicos. Sí podemos. Lo hacemos. Resolvamos. Levantan la manito si ya acabaron. No debe preocupar. La vi. Vamos a levantar la mano. Ya, chicos, por lo visto son veloces y ya han acabado algunos. Así es que vamos a leer el texto, si es que no, igual pueden ir terminando. Dice, no me parece tan preocupante que una sola potencia controle el poder mundial. En todas las épocas, siempre algún Estado ha impuesto su hegemonía y en todos los casos han sido periodos beneficiosos para el desarrollo de las artes y del conocimiento. Estados como Roma, Inglaterra y antes China. En lugar de rasgarnos las vestiduras, deberíamos colaborar. ¿Cuál es su respuesta en la pregunta número 24? Pero... sí. Sí, es la C. Es la C. Y Sandra dice la A. No, es la C. Cuando nos pregunta por... Bueno, estas preguntas las podríamos resolver las dos a la vez, la verdad. Mira, la pregunta número 25 nos pregunta por la tesis del texto anterior y la pregunta número 24 nos pregunta por el argumento central. ¿Cuál es la diferencia? En la pregunta número 25 nos pregunta por una tesis. Les dije hace
bueno, cuando estábamos haciendo la pirámide sobre la estructura, que la tesis vendría a ser la idea central. Bien, y un argumento, una idea secundaria. Entonces respondamos de abajo hacia arriba. La número 25, ¿cuál es su alternativa? Eso. ¿De qué, bueno, Ay, de qué trata el texto? a ver. Idea principal. La idea principal. La idea principal. ¿Cuál es la idea que si la quitas, el texto ya no tiene sentido? No tiene sentido de que lo hables o de que sigas argumentando si es que quitas esa idea. La B, exacto. Que una sola potencia tenga el poder mundial no debe ser motivo de alarma. Esto es lo que el autor quiere que nosotros entendamos, lo que él está argumentando. Su tesis que él va a argumentar después es esta. No me parece tan preocupante que una sola potencia controle el poder mundial. Eso es lo que él piensa y después el resto de ideas solo van a argumentar o sustentar lo que él piensa. Esa, por lo tanto, es nuestra tesis del texto y la respuesta correcta es la B. En la número 24, el argumento central. Argumento central, o sea, entre todos los argumentos que da el autor, hay uno que es principal. Correcto, la respuesta es la C. En cada época siempre ha habido potencias hegemónicas y esto ha sido beneficioso. Este es su argumento central. Luego pone ejemplos, que no es un argumento central, solo son ejemplos. Estados como Roma, Inglaterra y antes China. Luego hace una expresión. Esta expresión en sí no muestra un argumento como tal, pero colabora emocionalmente, por decirlo así, a su texto. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la que ustedes marcaron. En la 24 la C y en la 25 la B. Muy bien, chicos. Voy a hacer solo la clase de 45 minutos Fue un gusto verlo conocido. por lo del Zoom. Muchas gracias. A la próxima clase vamos a hacer más prácticas. No se preocupen, yo les voy a hacer llegar el texto al Drive para que ustedes puedan ir resolviendo. Si es que ustedes desean, vayan resolviendo. Eso sería genial. ¿Ya? Y yo les podría pasar las claves a la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Cuídense, chicos. Chao, chao, chao a todos. Cuídense del COVID, abríguense. ¿Puedo salirme? Sí, salí.